Y si el miedo de no haber sido suficiente es la señal de que sí te importó lo suficiente como para que duela, solo quien amó profundamente teme no haber amado bien. Solo quien quiso dejar algo real tiene miedo de no haberlo dejado. Y hoy no venimos a resolver ese miedo con estadísticas ni con listas de logros. Venimos a recibir lo que el Salmo 112 dice sobre la vida de quien buscó, no con perfección, sino con orientación. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Quédate, porque lo que viene puede cambiar completamente la forma en que evalúas tu propia vida. Existe un miedo que el público de 35 años en adelante raramente nombra en voz alta. No es el miedo a la muerte en abstracto, es algo más específico y más íntimo. El miedo a haber vivido sin que importe, de llegar al final y descubrir que el paso de uno por la tierra no dejó ninguna marca real que dure. Y hay una voz que dice: no hice suficiente. Mi vida no va a significar nada, Anse. Que no es fácil hablar de esto, porque esa voz tiene evidencia, tiene los errores, las ausencias, las versiones de ti mismo que prometiste ser y no llegaste a ser. Muchos cargan esto en silencio por años, y hoy ese silencio tiene un lugar para posarse, porque el Salmo 112 fue escrito para personas exactamente como tú, que caminaron con Dios de la manera imperfecta en que los seres humanos realmente caminan. Y para esas personas hay una promesa que transforma todo. Respira, porque lo que viene es liberador. Existe un miedo que el público de 35 años en adelante raramente nombra en voz alta. No es el miedo a la muerte en abstracto, es algo más específico y más silencioso. El miedo a haber vivido sin que importe. El miedo de llegar al final de los días y descubrir que el paso de uno por la tierra no dejó ninguna marca real que dure. Que los hijos no recuerden lo esencial. Que las personas que estuvieron cerca no hayan sido tocadas de ninguna forma significativa. Que la vida fue una serie de días que se fueron acumulando sin construir nada que trascienda a la persona misma. Y hay una voz que acompaña ese miedo. Una voz que se instala en algún momento de la vida adulta, después de suficiente historia acumulada, y que dice, con una convicción que parece irrefutable: no hice suficiente. Mi vida no va a significar nada. Sé que no es fácil hablar de esto, porque esa voz tiene evidencia real. Tiene los errores que no puedes deshacer retroactivamente. Tiene los años que se fueron sin la intención que querías tener. Tiene las conversaciones que nunca tuviste, las presencias que no diste cuando debiste darlas, las versiones de ti mismo que te prometiste que ibas a ser y que no llegaste a ser completamente. Muchos cargan esto en silencio por años. La evaluación privada de una vida que no llegó a ser lo que debía, la sensación de que se llegó a cierta edad con el legado que uno quería dejar todavía sin construir completamente. La pregunta que llega en la madrugada y que no tiene respuesta fácil: ¿qué queda realmente de mí en las personas que amo? ¿Lo que viví en su presencia fue suficiente para dejar algo que dure más que yo? Y hay algo que necesito decirte antes de que sigamos. El Salmo 112 fue escrito para personas que se hacen exactamente esa pregunta. No para héroes sin fisuras, no para los que lo hicieron todo bien desde el principio, para los que caminaron con Dios de la manera imperfecta e interrumpida en que los seres humanos realmente camina, N-C, con caídas, con dudas, con temporadas de fuego y temporadas de frío espiritual, con lo que pudieron dar, cuando lo pudieron dar, y con lo que no pudieron dar, cuando no tenían que ofrecer. Y para esas personas, el Salmo declara algo que transforma completamente la forma de entender el legado. Han
su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Salmo 112, 2. Yo quiero que escuches lo que este versículo está diciendo con toda la especificidad que tiene. No dice que el legado de una persona depende de que esa persona haya sido perfecta. No dice que los hijos serán bendecidos si el padre o la madre no cometió errores. Dice que la descendencia de quien camina en rectitud, de quien busca a Dios genuinamente, con todo lo que tiene, aunque lo que tiene no siempre sea suficiente a los ojos propios, esa descendencia será poderosa y bendita. La rectitud no es perfección, es orientación. Es la diferencia entre alguien que vive apuntando a Dios, aunque caiga, aunque tropiece, aunque haya temporadas en que la distancia sea grande y el silencio de Dios parezca abandono, y alguien que no tiene ese norte en absoluto. No es una vida sin errores, es una vida con dirección, y esa dirección, mantenida con fidelidad imperfecta a lo largo del tiempo, es lo que el Salmo llama rectitud. Y si estás aquí buscando, escuchando, queriendo que tu vida signifique algo más allá de ti mismo, entonces ya tienes el norte. Ya estás viviendo la orientación que el Salmo describe, aunque no lo sientas. Hacían, aunque la voz de la culpa diga lo contrario. Y necesito decirte algo que cambia completamente la forma en que la voz de la culpa presenta: no hice suficiente. El suficiente no es una cantidad que tú determinas desde adentro de tu propia historia. Es una promesa que Dios hace desde afuera de tu historia. Cuando el Salmo dice que la descendencia será bendita, no está condicionando esa bendición a que el padre o la madre haya hecho exactamente la cantidad correcta de bien en el momento correcto, de la manera correcta. Está declarando que la vida de alguien que busca a Dios tiene consecuencias que van más allá de lo que esa persona puede ver o evaluar mientras está viva. El legado de tu vida está siendo escrito en lugares que tus ojos no alcanzan todavía. Hay personas que sienten que no dejaron un legado visible, no construyeron edificios, no dirigieron organizaciones grandes, no fueron conocidos más allá de su círculo cercano, y confunden la ausencia de visibilidad con la ausencia de legado. Pero el legado más profundo que existe no es el que se puede ver desde afuera, es el que vive en el interior de las personas que conociste y que llevaron algo de ti, aunque no sepan nombrarlo. Hay una imagen que viene de la sabiduría antigua: alguien que siembra árboles, bajo cuya sombra sabe que nunca se va a sentar. Siembra porque sabe que alguien después de él sí lo hará. Siembra sin ver el resultado. Siembra confiando en que el proceso que puso en marcha tiene consecuencias, que van más allá de lo que él puede ver mientras está vivo. Tu vida es esa siembra, las palabras que dijiste sin saber que alguien las estaba guardando en un lugar del corazón que ni siquiera tú podías ver. Los momentos de integridad que nadie aplaudió, pero que formaron a alguien que los observaba sin que tú lo supieras. La fe que persistió aunque nunca fue perfecta y que dejó una huella en personas que ahora llevan algo de ti, aunque no sepan nombrarlo exactamente, ni rastrear de dónde viene en él. Legado no se construye en los grandes momentos, se construye en los momentos que nadie está grabando y que a veces ni tú mismo recuerdas, en la forma en que manejaste el miedo cuando el diagnóstico llegó y todos te estaban mirando para ver cómo ibas a reaccionar, en la dignidad con que trataste a las personas que no podían darte nada a cambio y que nunca te iban a agradecer, en la perseverancia silenciosa de seguir orando cuando nadie te veía y cuando tú mismo no sentías que la oración llegaba
ningún lugar en las decisiones éticas pequeñas y anónimas que hiciste, porque creíste que importaban, aunque nadie las validara ni las reconociera. Esos momentos son el legado real, la manera en que viviste tu vida, la orientación hacia Dios, la búsqueda genuina, aunque imperfecta, la fe que perseveró aunque nunca fue perfecta. Eso se transmite, eso se inscribe en las personas que estuvieron cerca de ti, eso sobrevive en formas que tú no puedes ver ni medir mientras estás en medio de la vida. No. Necesitas haber sido perfecto para que tu vida signifique algo. Necesitas haber sido real. Necesitas haber buscado. Necesitas haber estado aquí, imperfecto y presente, intentando vivir con orientación, aunque la orientación no siempre fue clara. Y eso eres tú. Respira. Deja que eso pese lo que merece, no como consuelo vacío, como verdad que el agotamiento y la culpa te impiden ver con claridad. Ahora, una sola cosa. Piensa en un momento en que estuviste presente de verdad, con alguien, en algún lugar, aunque imperfectamente, y di, mentalmente, ese momento fue legado. Aunque no lo haya visto así, eso es suficiente. Ahora, reflexiona. Necesito hacerte una pregunta. ¿Qué puede tocar? Algo que llevas guardado desde hace tiempo. ¿Crees que tu vida ha importado? No la versión respuesta que darías en voz alta si alguien te preguntara en público. La respuesta honesta que aparece cuando estás solo y cuando la evaluación de los años pasados llega sin que la hayas buscado. En la madrugada, sin aviso, porque hay una diferencia enorme entre saber mentalmente que toda vida importa y creerlo realmente sobre la propia vida. Y esa diferencia, esa brecha entre el conocimiento teórico y la convicción íntima, es exactamente donde vive el miedo de no haber sido suficiente. Es donde la ansiedad espiritual, por el legado, se instala y no se va. Sé que no es fácil hablar de esto. Y yo necesito preguntarte algo más específico. ¿Comparas tu vida con una versión de ti mismo que nunca existió? La versión que habría dicho exactamente las palabras correctas en el momento correcto. La versión que nunca habría cometido los errores que cometiste. La versión más presente, más paciente, más espiritual, más todo lo que sientes que debiste haber sido. Esa comparación es el origen de no hice suficiente. No es una evaluación objetiva de lo que diste. Es la brecha entre lo que fuiste y una versión imaginaria que ningún ser humano real llega a ser. Y esa brecha siempre va a existir, porque la versión imaginaria no tiene límites, no tiene días malos, no tiene las mismas circunstancias que tú tuviste. Y hay algo que quiero nombrarte con mucho cuidado. La evaluación de tu legado no te pertenece a ti, hacerla desde adentro de tu propia historia. No tienes la perspectiva completa de lo que dejaste. No puedes ver lo que tus hijos se llevaron de ti, que todavía no saben que se llevaron. No puedes ver lo que tu presencia construyó en personas que no te dijeron lo que significaste para ellas. No puedes ver el árbol que crecerá de la semilla que sembraste, porque todavía eres tú quien está en el proceso de sembrar. Nadie puede evaluar su propio legado de adentro de su propia vida con perspectiva completa. Es como intentar leer el libro desde adentro del libro. La perspectiva que necesitas para ver el legado completo no está disponible mientras todavía estás escribiendo las páginas. Y eso significa que no hice suficiente. No es una conclusión real, es una conclusión parcial, basada en evidencia incompleta, con perspectiva limitada, sobre un proceso que todavía no terminó. Y necesito preguntarte algo más. ¿Cuánto de tu presente está siendo consumido por la evaluación del pasado? Porque hay personas que gastan tanto tiempo y energía emocional evaluando lo que no dieron, que ya no tienen lo que se necesita
para dar lo que todavía pueden dar. El miedo al legado insuficiente, paradójicamente, se convierte en el obstáculo para construir el legado que todavía está disponible. Lo que no diste ayer, no lo puedes dar hoy. Pero lo que puedes dar hoy sí puedes darlo. Y eso es lo que importa ahora. Y hay algo más que quiero preguntarte. ¿Qué harías diferente si creyeras de verdad que lo que diste fue suficiente para importar? No para alcanzar la perfección que no alcanzaste, para soltar la culpa que te impide estar completamente presente en el tiempo que todavía tienes, para invertir la energía que gastas, evaluando el pasado en construir el presente que todavía está disponible. Muchos cargan la evaluación negativa de su vida como si fuera fidelidad al pasado, como si soltar la culpa fuera traicionar la seriedad de los errores. Pero cargar la culpa no honra a nadie, no cambia lo que pasó, solo disminuye lo que todavía puedes dar. Dios no te ha olvidado en esta área. Él conoce cada momento de tu vida, los que te enorgullecen y los que te avergüenza, menos. Y desde ese conocimiento completo, no desde la ignorancia, te llama a seguir. Eso significa que la evaluación que Él hace de tu vida no tiene la misma conclusión que la tuya. La generación de los rectos será bendita, no la de los perfectos, la de los que buscaron imperfectamente, con todo lo que tenían. Eso eres tú. Estás dispuesto a recibir esa declaración menos o como mérito tuyo, sino como gracia de un Dios que conoce todo lo que hiciste y todo lo que no hiciste, y seguir hacia adelante con lo que te queda. La sensación de no haber sido suficiente tiene una sola cura real: recibir lo que Dios dice sobre tu vida, en lugar de quedarte con lo que la culpa dice. Y lo que Dios dice es esto: todavía estás aquí y todavía tienes tiempo. No necesitas llegar aquí con el legado resuelto. No necesitas haber calculado exactamente cuánto bien hiciste y si fue suficiente. No necesitas haber respondido ya la pregunta de si tu vida importó. Llega como estás, con el miedo de no haber sido suficiente, con la evaluación que el cansancio hace de los años pasados, con la honestidad de alguien que no sabe con certeza si lo que dio fue lo que debía dar. Cierra los ojos, respira. Vamos a orar. Padre, solo llega. Estoy aquí. Y hoy vine a hablarte de un miedo que rara vez nombro en voz alta. El miedo de que mi vida no haya significado nada, de que lo que di no fue suficiente, de que los que vinieron después de mí no van a llevar nada real de lo que soy, de lo que intenté ser, de lo que traté de construir en sus vidas con las fuerzas que tuve. Señor, necesito ser honesto contigo sobre el estado de mi corazón en esta área. Hay momentos en que evalúo los años pasados y la evaluación no es generosa. Los errores son visibles. Las ausencias son visibles. Las versiones de mí mismo que prometí que iba a ser y que no llegué a ser completamente, esas también son visibles. Y la conclusión que el cansancio produce es que no hice suficiente, que mi vida no va a significar nada duradero. Entrego esa evaluación hoy, no porque sea completamente falsa en cada detalle, sino porque es incompleta, porque yo no tengo la perspectiva completa de lo que dejé desde adentro de mi propia vida, porque el legado que construí, imperfecto, real, presente cuando pude estar, no puede ser evaluado solo con los errores como evidencia, ignorando todo lo demás. Y hoy te pido algo específico. Señor, recibo tu declaración sobre mi legado, que la descendencia de quien te buscó será bendita, que la vida de quien caminó con orientación hacia ti tiene consecuencias que van más allá de lo que yo puedo ver, que el legado de mi vida está siendo escrito en lugares que mis ojos no alcanzan. Todavía
recibo eso hoy. No como lo que merezco, como lo que tú prometiste para quienes te buscan genuinamente, aunque imperfectamente, aunque con dudas, aunque con temporadas en que la distancia fue grande y el silencio parecía abandono. Padre, te entrego el miedo específico de no haber sido suficiente para mis hijos y mis nietos, las conversaciones que no tuve, las presencias que no di en el momento en que debía darlas, las versiones de mí mismo que ellos necesitaban y que yo no pude ser completamente en ese momento, los errores que cometí en su crianza que no puedo deshacer retroactivamente. Cuida de lo que mis limitaciones no alcanzaron a cubrir. Completa lo que me faltó. Sana lo que mi imperfección dejó incompleto en ellos. Y ayúdame a creer que lo que sí di, imperfecto, real, presente cuando pude estar, también cuenta y también construyó algo que dura más de lo que yo puedo medir. Señor, te entrego el miedo de no haber sido suficiente para las personas que me rodean, los que me observaron y que quizás vieron más fallas que virtudes, los que necesitaban algo de mí que yo no sabía dar en ese momento, los que merecían más presencia, más paciencia, más amor del que yo tenía disponible en las temporadas en que yo mismo estaba vacío y no sabía cómo llenarse. Y también te entrego la ansiedad que produce no saber qué quedó de mí en esas personas, no saber si lo que sembré va a germinar algún día, no saber si hubo momentos que importaron de formas que yo nunca voy a ver mientras estoy vivo. Dame la paz interior de quien plantó y confía en que el suelo de Dios hace lo que el suelo humano no puede hacer solo. Padre, hay algo más que necesito entregarte hoy. El tiempo que gasté y sigo gastando, evaluando el pasado, en lugar de construir el presente. La energía que va hacia la culpa, en lugar de ir hacia las personas que todavía están aquí y que me necesitan ahora. El miedo al legado insuficiente que me paraliza, en lugar de movilizarme hacia lo que todavía puedo hacer. Libérame de esa parálisis. Devuélveme la capacidad de estar completamente presente hoy, con lo que tengo hoy, para las personas que están en mi vida hoy. Porque el legado no se construye solo en el pasado, se construye en el presente. Y yo todavía tengo presente disponible para construir. La fe en tiempos difíciles no pide perfección, pide presencia. Y yo estuve presente, aunque imperfectamente, aunque con dudas, aunque con las limitaciones de quien vive con lo que tiene y no con lo que desearía tener. Esa presencia imperfecta fue real y lo real deja huella. Espíritu Santo, sé tú en mí lo que yo no puedo ser solo. Dime dónde todavía puedo dar lo que todavía está disponible para dar. Muéstrame las conversaciones que todavía puedo tener, las presencias que todavía puedo ofrecer, los momentos que todavía puedo crear, que van a ser semilla, aunque no vea el árbol que va a crecer de ellos. Porque hay personas en mi vida que todavía necesitan lo que solo yo, desde el lugar que ocupo en su historia, puedo darles. Y quiero dárselo, Señor. Te entrego también el miedo al final, el miedo de que cuando ya no esté, nada quede realmente, que la memoria de mí se desvanezca, que lo que fui no haya sido suficiente para sobrevivir en las personas que amé. Dame la paz de quien confía en una promesa más grande que la memoria humana. La promesa de que el impacto de una vida orientada hacia ti no termina cuando esa vida termina, menos se continúa, se transmite, se multiplica en formas que esa persona nunca alcanzó a ver mientras estaba. Vívana, hay un día en que todo lo que se hizo con fe y con amor va a ser reconocido completamente. Un día en que la obra invisible va a ser visible. Un día
en que lo que pareció pequeño va a ser visto en su dimensión real. Ese día existe y yo confío en el Padre. Declaro Jo, y menos Seón, la voz que tengo, con la historia que tengo, desde el lugar imperfecto que ocupo a mi vida, ha importado. No porque lo hice todo bien, porque busqué, porque intenté, porque estuve presente con lo que tenía, cuando lo tenían, porque la orientación estuvo ahí, aunque la ejecución fue imperfecta. Soy alguien que fue amado por Dios, no por lo que logré, sino por lo que soy. Y ese amor no depende de que mi legado sea suficientemente grande a los ojos propios. Depende de quién Dios es a mi vida ha importado. Y los años que todavía tengo también van a importar. No necesito haber sido perfecto en el pasado para que lo que me queda sea real y significativo. Todavía hay presencia que puedo dar. Todavía hay conversaciones que puedo tener. Todavía hay momentos que puedo crear. Ahora, en silencio, respira lentamente. Recibe. Tu vida significa algo. Y el capítulo siguiente todavía no fue escrito. Amén. Tu vida no fue un error. Fue una búsqueda imperfecta, real, orientada. Y la promesa del Salmo no es para los que lo hicieron todo bien. Es para los que buscaron, tú buscaste. Y el legado de esa búsqueda está siendo construido en lugares que todavía no puedes ver. La semana que viene vamos a hablar de algo que conecta con todo lo que tocamos esta semana. Vamos a hablar de tu llamado, de por qué todavía estás aquí, de lo que Dios todavía tiene en mente para ti, no a pesar de tu historia, sino a través de ella. No te lo pierdas. Y antes de salir, si esta meditación tocó algo profundo en ti, si te ayudó a ver tu vida de una manera diferente, si encendió algo que estaba apagado, compártela con alguien que también necesita esa perspectiva. Si esta meditación tocó tu alma, suscríbete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana, hasta la semana que viene. No estás solo en esto.